Bienvenidos a White Talks, un podcast saludable de Grupo Yunen. En el día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Diana Ramírez, quien es directora del Banco de Sangre de Referencia. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer, doctora. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la donación de sangre. Es bueno iniciar con qué es la donación de sangre, cuáles son los hemoderivados y a ver qué tal. Bueno, la donación de sangre no es más que el proceso en que una persona, vamos a poner un ejemplo, un donante voluntario, acude a un banco de sangre a donar algún hemoderivado. ¿Qué cosas podemos nosotros como banco de sangre procesar? Pues todo lo que se forma parte de la sangre. Dígase paquete globular, que son los eritrocitos, plaquetas, tanto en concentrado como plaquetas por aféresis, plasma, que generalmente se le llama plasma fresco congelado, pues se separa y se congela a menos 18 grados en las primeras 6 a 8 horas y es un producto que puede durar de esa manera, almacenado a menos 18 grados hasta un año. Incluso también la capa leucocitaria o los glóbulos blancos pueden ser colectados en un banco de sangre. Es bueno conocer, como usted había explicado, de los hemoderivados, que son los eritrocitos, las plaquetas, el plasma. ¿Cuál es más frecuente de estos tres que son requeridos en nuestra población? Bueno, el número uno siempre van a ser los eritrocitos o el paquete globular, que es lo que más frecuentemente se solicita. En línea sigue lo que es las plaquetas por aféresis, que muchas veces son un dolor de cabeza, porque lamentablemente la que más utilidad tienen y mejor rendimiento durante una transfusión son las plaquetas por aféresis, que es un proceso un poquito más complejo, parecido a una diálisis, y no todo el mundo califica para esta donación. De por sí, el donante de sangre debe tener buenas venas. En el caso de las plaquetas por aféresis, las venas deben ser un poquito más gruesas, tener una dirección central, ser bilateral, o sea, tenerla en ambos brazos. Y el donante debe completar un proceso de casi 45 minutos, dependiendo de su peso y su talla, y por eso es un poquito más complejo. En algunas ocasiones, si el donante no tiene la mejor cualidad de la vena, el proceso puede fracasar porque la vena colapsa, entonces el producto no se puede colectar. Pero generalmente, por suerte, no es en el día a día que se requiere. Son casos muy específicos que muchas veces solicitan este producto. Es bueno seguir en el mismo orden, ya que usted menciona del donante. ¿Requiere alguna preparación especial? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo yo me preparo para donar? Si yo me animo un día y quiero donar, no específicamente para alguien que está malito, esperándolo en una urgencia, sino que voy a donar voluntariamente, de manera altruista, pues simplemente hidratarme bien, evitar ingerir alcohol en cuantía alta antes de la donación, dígase el día antes. Con una copita de vino, una cerveza pequeña no la contraindica, pero una persona que se alcoholice el día antes, pues hay que evitar procesar la donación. Y ese día de la donación no ir en ayunas. Muchas veces se tiene la falsa idea de que si voy a donar debo estar en ayunas y no, todo lo contrario. Las últimas 4 horas la persona tiene que tener algo en su sistema, pero debe ser algo ligero. Una persona que tiene una comida copiosa, que comió demasiado, que se siente muy llena, de manera jocosa una hartura, pues hay que esperar que ese alimento pues se absorba y la persona haga la digestión antes de la donación, porque si lo hace de inmediato, con más facilidad puede tener eventualidad durante el procedimiento. Entonces, ¿cuál sería el proceso para iniciar una donación? Simplemente acudir a uno de los centros de donación, siempre tener mucho ojo donde voy a donar, saber que me están evaluando, que están verificando que yo tengo las cualidades y las condiciones físicas y clínicas que me hacen apto como donante, y simplemente pues acudir dentro de un margen de tiempo que tenga disponible al menos 1 hora. Y el proceso es bien sencillo. El donante va, llena un formulario donde se hacen preguntas directas, identificando factores de riesgos propios para el donante o factores de riesgo para el receptor, que ya ahí son las
conductas sexuales de riesgo que pueda tener el donante, dígase alguien que es promiscuo o alguien que ejerce la prostitución, pues sabemos que el riesgo de tener enfermedades que se transmiten a través de la sangre es mayor. Entonces, en esa evaluación tratamos de identificar cualquier cosa que pueda someter a riesgo de que ese donante esté en periodo de ventana, que es el tiempo que yo puedo tener una infección que se transmite por la sangre y el receptor, el que se transfunde, adquirirla. Entonces, en ese formulario inicial de entrevista se identifica eso. Luego de llenada la entrevista, el donante pasa un proceso de examen físico. Ahí verificamos que tiene el peso necesario, que son 110 libras, que se siente bien en el día de la donación. Una persona que tiene fiebre o cualquier malestar podría estar incubando o iniciando un proceso infeccioso, viral, bacteriano de cualquier tipo, y sabemos que contraindica la donación. También ver que tiene la presión adecuada, que la frecuencia cardíaca es regular y también adecuada, y ya una vez pasado toda esa parte inicial, se va a una siguiente fase que es una toma de muestra. En la toma de muestra, como sabemos que todo el mundo siempre está rápido, simplemente hacemos una muestra rápida de hemoglobina y dependiendo del sexo, en las mujeres con 12.5, en el hombre con 13.5, pues es adecuado o apto para donar y pasa ya a la fase final, que es la donación. La donación es bien breve, de 5 a 10 minutos en promedio, y lo máximo o tope que puede durar una donación son 15. Si ya excede los 15 minutos, el riesgo de que esa unidad se coagule es alta y por eso se trata de respetar ese tiempo. Y al finalizar la donación, los donantes deben tener un periodo de descanso y un pequeño refrigerio donde ingieren algo y se hidratan para no tener ningún evento post-donación. Los eventos pueden ocurrir independientemente pero el personal de banco de sangre siempre está capacitado para tomar la acción de mejorar a ese donante en ese evento adverso inmediato. Perfecto. Tenemos también la persona que es totalmente sana, que ha cumplido con los requisitos y ha donado sangre en una ocasión. En un año, vamos a decir, ¿qué tiempo debería de esperar o cuántas veces puede donar una misma persona? Bueno, el periodo va a depender del sexo. Los hombres, que generalmente manejan mayores niveles de hemoglobina, tienen una alimentación un poquito más rica en carnes, no se cuidan tanto el peso como nosotras las mujeres, que a veces estamos en una dieta estricta de lechuga, no paren, o sea, no dan a luz, no lactan. Entonces, el periodo entre una donación y otra en un hombre puede ser de 3 meses, en el caso de la mujer de 4 meses. O sea que el hombre puede donar con más frecuencia en el año, hasta 4 veces, y la mujer 3 veces. Hay situaciones especiales que si, por ejemplo, ese donante tiene un grupo poco común y hay un paciente que tiene una urgencia y el donante no ha cumplido los 3 meses específicos, muchas veces, dependiendo del banco de sangre, se evalúa por la dirección médica y puede extraerse una unidad antes del tiempo o del periodo de los 3 meses. Pero generalmente se respeta para evitar que el donante pueda desarrollar anemia o a la larga tener algún inconveniente. Usted había mencionado de factores infecciosos. Actualmente estamos viviendo la era del COVID. Hay pacientes que han salido negativos ya, han terminado su fase infecciosa y su fase de enfermedad. ¿Qué tiempo deben de esperar para poder donar? Al menos 15 días. El periodo es un mes desde el primer síntoma hasta no tener síntomas, pero al menos 15 días de estar negativos o estar totalmente asintomáticos. ¿Es un mito o una realidad que una persona con diabetes o hipertensión no pueda donar? Es un mito. Realmente el hipertenso y el diabético pueden donar. El detalle es que el diabético, si usa insulina, pues no debería donar. Muchas veces no se conoce el origen de la insulina y si la insulina es de origen animal, hay ciertos riesgos de algunos procesos infecciosos y por eso se trata de descartar. Y si el diabético solo está bajo medicación oral y está controlado, no hay ninguna contraindicación. Por igual el hipertenso, todo aquel hipertenso que esté bajo control puede donar sin inconveniente.
Lo único que se tiene que tener de detalle en el caso del hipertenso, si tiene cardiopatía isquémica, inmediatamente ya una persona ha tenido cualquier evento isquémico, lo descarta de manera definitiva como donante. ¿Qué tiempo puede durar la sangre almacenada en el banco de sangre? Dependiendo del producto, cada producto tiene una vida media. El paquete globular o la sangre total, que son los eritrocitos, que es el producto más frecuentemente solicitado, varía dependiendo del anticoagulante que usa el banco de sangre, pero en promedio son 35 a 45 días. En cuanto a las plaquetas, tanto en concentrado como por aféresis, duran solo 5 días, y el plasma, como le expliqué, si es separado y congelado, almacenado a una temperatura estable de menos 18 grados, puede durar 1 año, y desde el día 1 hasta el último día, ese plasma tiene esas proteínas de coagulación que funcionan de manera intacta. Al momento de comprar la sangre, porque existe la compra de sangre, que surge la pregunta, ¿por qué debe de pagarse si es una donación? Lamentablemente ocurre así porque todo proceso en banco de sangre es muy costoso. Todo material que se usa en el donante y en los productos de uso único, se trata siempre de utilizar lo que son las bolsas de almacenamiento, reactivos, todo lo que involucre banco de sangre que sean FDA aprobados. Y lo otro es que cada institución debe mantener un estricto protocolo de monitoreo de control de calidad que también aumente el costo, además de las pruebas que se hacen. Nosotros en referencia como banco de sangre tenemos un perfil de pruebas bien amplio que incluyen pruebas moleculares para procesos como HIV, hepatitis B, hepatitis C y Zika, que son pruebas adicionales confirmatorias que te acortan el periodo de ventana que hablábamos anteriormente, y eso hace que incluso sea un poquito más costoso, pero da mayor seguridad. El detalle es que todo lo que se invierte en un donante cuesta, y muchas veces hay donantes que si salen con cualquier prueba reactiva, ya el banco de sangre hizo la inversión en las pruebas, en la bolsa, en todo el protocolo, y la sangre no se va a utilizar y se descarta. A veces tú puedes recibir 10 donantes, y si los 10 donantes tienen cualquiera de las pruebas que se hacen en el perfil reactiva, pues esa sangre se debe descartar y somete un costo para la institución. Correcto. Entonces, doctora, cuando ya la persona obtiene la sangre, ¿cuál es el medio de transporte? ¿Cómo debe de almacenarse para poder llegar al hospital o al centro donde es requerida? Por suerte, la mayoría de las veces la distancia es bien corta, y sin tener ningún protocolo, una unidad puede ser trasladada a cualquiera de los puntos sin problemas, siempre y cuando va a ser transfundida de inmediato, porque ya una vez una unidad sale de su temperatura, por ejemplo la sangre, que debe estar a una temperatura de 1 a 6 grados, el límite máximo es 10. Siempre se les recomienda transportar en un vehículo con aire o en un ambiente que sea fresco, porque tenemos altas temperaturas, pero también nosotros como banco de sangre podemos preparar embalajes que soportan la temperatura máxima que puede ser trasladada y dura hasta 4 horas. Pero normalmente lo que se hace es que se empaca en un embalaje sencillo con un gel pack que ayuda a mantener esa temperatura. Como las distancias son cortas, no hay inconveniente en el traslado. El problema es cuando ya una unidad va a viajar al interior. Si yo sé que una unidad va a Santiago, va a Montecristi, que ya tiene un periodo más largo de traslado, pues siempre se debe procurar ese tipo de embalaje que le expliqué, que garantiza que esas próximas 3 a 4 horas la unidad va a tener la temperatura adecuada para llegar viable a ese paciente. ¿En cuáles casos se requiere una reserva de sangre? Bueno, hay la potestad de si yo voy a tener un procedimiento programado y yo tengo alguna condición de salud, dígase que yo sea falsémico, que yo tenga alguna condición clínica que haga que yo de manera recurrente tenga anemia o niveles bajos de hemoglobina, lo ideal siempre es
tener sangre reservada. También hay otros escenarios que son personas sanas, pero que el chance o el riesgo de sangrado es alto. Siempre es recomendable reservar sangre, porque como dentro de algunos procesos, como por ejemplo el parto, cesárea, una de las principales complicaciones que tienen pues las pacientes de ese tipo es los sangrados, y tener sangre reservada evita que haya ese impasse de que pasó un evento, la persona está en quirófano o en labor de parto y no tienen la disponibilidad oportuna del producto. Muy bien, doctora. También tenemos otro mito. Vamos a ver si es un mito o una realidad. ¿Las personas tatuadas pueden donar? Sí, pueden donar. Es, como tú dices, un mito. Siempre pasa que hay personas que se autodescalifican. Ah, no, doctora, yo no puedo donar, yo me tatué. Cuando preguntas, tiene 10 años con un tatuaje. Realmente, el tatuaje no lo contraindica, lo que sí se trata de respetar un periodo de tiempo que puede variar según la institución. Nosotros en referencia tratamos de que sea un año, que es el tiempo más prudente en que si se adquirió algunas de las condiciones que si no se respeta donde se hizo el tatuaje, las normas de bioseguridad, pues hay riesgo de adquirir infecciones, principalmente hepatitis. Y el año es el tiempo en que si la persona que se tatuó adquirió alguno de estos virus, va a salir positivo en la prueba. Entonces, hay otros bancos de sangre que pueden tener otros periodos de tiempo, pero en el caso nuestro tratamos de ser siempre lo más cautelosos para garantizar la mayor seguridad al receptor, y por eso esperamos un año. Pero yo puedo tener mi cuerpo tallado completo de tatuajes, pero si pasó un año del último, no hay problema. Está también, doctora, lo que son los tipos de sangre, ya regresando al inicio para retomar. ¿Cuál es el tipo de sangre más difícil de conseguir? Bueno, generalmente los grupos RH negativos son muy difíciles. ¿Cuál es el más difícil realmente? El AB negativo. Pero el AB negativo tiene la particularidad de que como tiene tanto el antígeno A como B, puede recibir tanto de A, de B, como de O negativo, obligatoriamente. Y uno de los casos más complicados, a veces cuando se exige específicamente que sea el mismo grupo para ese paciente, que es AB, porque aparte de que los grupos negativos corresponden a menos de un 10%, en cuanto al grupo ABO, el AB es el menos frecuente en nuestro país, aproximadamente un 4% solamente tiene el AB. Y cuando ya hay condiciones, tanto que sea el mismo grupo y negativo, es muy difícil. Pero si el médico de base acepta transfundir compatible, pues ese paciente tiene la facultad que puede recibir de todos los grupos negativos. El más difícil realmente sería el O negativo, que ya por suerte nuestra población la más frecuente es el grupo O, en casi un 45%, pero cuando le agregamos el RH negativo la dificultad empieza a aparecer porque no tenemos muy frecuente ese grupo presente. Cuando hablamos del donante universal, ¿a qué se refiere? Al ORH negativo, que el O no tiene nada en su membrana del eritrocito en cuanto al grupo ABO, y en cuanto al RH tampoco tienen nada, y por eso es el donante universal real. ¿Cómo podemos nosotros concientizar a la población para que inicie a donar? Bueno, realmente animarlos a no esperar una tragedia, no esperar que alguien esté en un quirófano o haya sufrido un politrauma o que tenga una situación que está en quimioterapia y necesite urgentemente para poder continuar su tratamiento sangre. No esperar esa emergencia, sino hacerlo de manera voluntaria, no importando quién lo necesite, no esperando que sea específicamente para alguien, sino saber que puedo ayudar a alguien sin nunca saber su nombre y apellido, y simplemente hacerlo, aparte de voluntariamente, recurrente, como mujer cada 4 meses, como hombre cada 3 meses, y en algunos casos especiales hasta más frecuente de ese tiempo. Bueno, queremos cerrar informándole a toda nuestra población de que donar sangre es donar vida.
Cada gota cuenta, cada gota vale. Es muy importante para nosotros, doctora. ¿Usted tiene algún comentario adicional para poder cerrar? Bueno, realmente este es un mes muy bonito para nosotros como Banco de Sangre porque se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Es celebrado el 14 de junio, pero pues los invito a que en este mes, no importando solo el 14 de junio, todo el mes y de ahora en adelante, si hago el proceso, veo que me fue bien y me siento animado a seguirlo haciendo, donar de manera recurrente. Dice la Organización Mundial de la Salud que de cada 1,000 habitantes, con una persona que done de manera voluntaria y recurrente, se puede suplir la necesidad básica de una población. O sea que con el 1% nosotros podríamos tener lo que necesitamos y es simplemente tener la motivación y no esperar que sea solo para alguien que yo conozco, sino no importando quién la va a recibir. Y muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es todo un placer. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.